Y para comenzar, bueno, le pedí ahí a mi secretaria que me hiciera ahí tres imágenes que yo quiero que podamos mirar para poder comenzar, ¿no es cierto?, lo que en esta hora quiero hablarles, ¿ah? Y que puedan servir allí de ilustración. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Capilla Sixtina, ¿sí? La Capilla Sixtina es una capilla que está ahí al lado del Vaticano, ¿no es cierto?, ahí en la plaza de San Pedro, ahí y en Roma, ¿ah? Y esa es la capilla Sixtina. Y si ustedes miran ahí en las pantallas, ¿no es cierto? Arriba tiene varios, bueno, alrededor tiene muchas pinturas de muchos artistas del Renacimiento. Y arriba, en las bóvedas que están arriba, ¿ah? Mientras estudiaba aprendí que se llaman bóvedas, está quizás la obra más famosa, que es la creación de Adán. Ese cuadro, ¿no es cierto?, que está pintado allí. A mí me asombraba cuando estaba estudiando que yo no la conozco, espero algún día, para el día del pastor, ahí que la iglesia me mande para allá, no, poder conocer, ¿no es cierto?, ese lugar. Y cuando Miguel Ángel pinta, ¿no es cierto?, estos cuadros, en un comienzo el Papa Julio II, que es el Papa que le encarga estas pinturas a Miguel Ángel, eh, le pidió solamente que pintara a los 12 apóstoles. Solamente tenía que pintar los 12, pero él dijo, es mucho espacio para pintar solamente algo, así que vamos a hacer algo, bueno, en realidad son más de 300 pinturas que hay ahí en las bóvedas, arriba solamente, porque las que estaban a los lados ya estaban antes que Miguel Ángel llegara. Y todo lo que Miguel Ángel pinta son aproximadamente, llevó un tiempo como 4 o 5 años, ¿ah?, de poder pintar todo eso que está aquí. Pero a mí lo que más me llama la atención es que está a 20 metros de altura. Por lo tanto, pintar así, ¿no es cierto? Ese ya es... eh, y no es plano, sino que es como una bandeja de huevo, me imagino yo. ¿Ah? Por lo tanto, así como bandejas de huevo, así con bóvedas, con relieve, claro. Por lo tanto, para poder que desde abajo se pudiera ver bien, tenía que bajar a cada rato el andamio, me imagino yo, darle la forma y subir, bueno, es un genio. Y ahí en ese cuadro que nosotros vemos, donde se representa a Adán, el que está allí, ¿no es cierto?, sobre el paraíso, y arriba, en esa figura de hombre, ¿no es cierto?, que más parece como viejito pascuero, el que está arriba, se está mostrando a Dios. Fíjense que el dedo de Dios llega hasta aquí. Bueno, esto lo partí leyendo, ¿no es cierto?, de interés, y me llamó la atención. Ustedes pueden buscar después, internet lo tiene todo, ¿no? Y tiene el dedo extendido, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí nos muestra Miguel Ángel, y que él, por eso yo les mostraba esto para comenzar con esta palabra, lo que nos quiere decir esta pintura, según los estudiosos, los entendidos, ¿no es cierto?, de arte, es que Dios hizo lo que tenía que hacer y llegó hasta donde tenía que llegar. ¿De quién depende ahora? ¿De quién depende ahora extender la mano y tocar a Dios? El hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justo atrás, si ustedes la miran, hay como una grieta que se ve. Justo detrás de esa pintura. Y esa grieta hace división y es la grieta, ¿no es cierto?, que hace la separación entre el dedo de Dios y el dedo de Adán. Porque al final, quien toma la decisión es el hombre y no es Dios. Quien toma la decisión de acercarse, quien toma la decisión de romper esa distancia, no es Dios, porque Dios ya hizo lo más. Ahora al hombre le toca hacer lo menos. ¿Qué es lo que es? Levantar el dedo, mover el dedo. Y esa pintura lleva más de 500 años allí, ¿no es cierto?, en la Capilla Sixtina, y sigue estando igual. 2. Fíjense que aquí, en esto, Miguel Ángel sí se pone bíblico. Dibujar a Dios no era bíblico. Pero sí en esto, fíjense lo que dice Isaías 59, versículo 1 al versículo 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Fíjense que pensando, ¿no es cierto?, en este dibujo, ¿ah?, de Dios
con Adán. Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Entonces el problema no está en Dios. El problema no es la mano de Dios, el problema no es el dedo de Dios. Ni se ha agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense que aquí nos habla este versículo, ¿no es cierto?, de la mano de Dios que no se ha cortado, que está extendida y está allí, haciendo su máximo esfuerzo, pero esperando que el hombre, ¿no es cierto?, pueda hacer lo que a él le corresponde. Porque hay algo que el Dios nunca va a hacer y es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el dedo, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Pero dice, pero en esa grieta, en esa división que se veía ahí, en ese fresco, en esa pintura, hay una grieta que se hizo a causa del pecado. Hay algo que sucedió que vino a causa, ¿no es cierto?, del pecado. Y el pecado trajo como consecuencia separación. El pecado trajo como consecuencia división. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23? Mire, para que vamos entendiendo esto. Romanos 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjense, porque la paga del pecado, entonces cuando el hombre tenía unión con el Señor allí en el huerto del Edén, ellos estaban unidos. Fíjense que cuando el hombre, ¿no es cierto?, dice que todos los días Dios bajaba al huerto y caminaba con Adán y conversaban y hablaban y había paz y había, ¿no es cierto?, armonía en el Edén, hasta que el hombre desobedeció. Y cuando desobedece, nosotros sabemos que entró el pecado en Adán, en Eva, y pasa algo en un momento cuando ellos pecaron, comieron, ¿no es cierto?, del fruto. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que se vieron a sí mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos. Pero aquí el pecado, ¿no es cierto?, abrió sus ojos y ellos se dieron cuenta que algo cambió, algo se quebró, algo cortó. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios bajó, como bajaba todos los días, a hablar con ellos, dice que ellos se escondieron. Ellos, en vez de correr hacia Dios, ellos corrieron a esconderse. ¿Y qué es lo que dice Adán? Dice, ¿y por qué te escondiste, Adán? Porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjense que aquí pasa algo, es primera vez en la historia de la humanidad que el hombre oye la voz de Dios fuera de él mismo. Porque antes era espíritu con espíritu. Antes Adán oía la voz de Dios en su interior. Pero aquí la escucha desde fuera. La escucha lejos. Por eso dice, oí tu voz en el huerto. Siempre caminaban juntos, siempre estaban juntos, siempre conversaban. Pero antes era algo del espíritu. Ahora ve y escucha la voz a lo lejos. Porque algo se rompió y esos dedos, ¿no es cierto?, allí se separó. Por lo tanto, imaginemos que el dedo de Dios y el dedo de Adán siempre estuvieron juntos. ¿Cuál fue el dedo que se movió? El del hombre. El del hombre retrocedió y se produjo una brecha. ¿Y esa brecha quién la causó? El pecado. Por eso Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Dios le había advertido, ¿no es cierto?, a Adán y le dijo, cuando ustedes coman de esta fruta, ese día morirán. Ellos no murieron físicamente, pero ustedes saben que la palabra muerte tiene un significado. ¿Saben qué significa muerte? Separación. Literalmente la palabra muerte significa separación. Cuando uno muere físicamente es porque se separa el alma del cuerpo. Cuando uno muere espiritualmente es porque el espíritu nuestro se separa del espíritu de Dios.
Y se produce, ¿no es cierto?, esto que sentía Adán, comienza ya no a sentir a Dios adentro, ahora lo siente lejos. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Que uno ya no siente a Dios en su interior, sino que lo siente a lo lejos. Bueno, y después hay una tercera muerte, que es la muerte eterna, que eso es cuando hay una separación eterna, ¿no es cierto? Dios con el hombre, ya no hay más vuelta atrás. Entonces nos habla la palabra que la paga del pecado es la separación. ¿Por qué entonces Miguel Ángel pinta estos dedos separados tal vez? Porque hay una separación. Esa separación que la causó fue el pecado. La brecha del pecado, porque dice, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. Pero fíjense que representa también muy bien que el dedo de Dios sigue estando estirado. Pero el que tiene ahora que tomar la decisión de acortar, ¿no es cierto?, esa distancia no es Dios, sino que es el hombre. Y eso es la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad. Y eso es la historia de lo que el Señor a través de las Escrituras nos enseña. Nosotros sabemos que el pecado es lo que hace separación entre nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado y nos hemos sentido, ¿no es cierto?, secos, mal? ¿Saben ustedes que Dios, a veces decimos, Dios odia el pecado? Pero ¿sabe por qué Dios odia el pecado? No por lo que el pecado le causa a Dios. Me explico. Si yo peco, Dios sigue siendo Dios. ¿Saben qué más? Me voy a dedicar a tomar, me voy a volar, me voy a ir para allá y para acá para vengarme contra Dios. Y me voy a tomar toda la plata del sueldo y ahí va a ver Dios, ¿no es cierto? ¿Quién manda? ¿Ustedes creen que Dios se le va a mover un pelo? ¿Que Dios se va a cortar las venas? ¿Que Dios se va a preocupar? Dios sigue siendo Dios. ¿Sabe ustedes por qué Dios odia el pecado? No por lo que el pecado le causa a Él, sino por lo que nos causa a nosotros. Es por el daño que nos causa a nosotros. Y eso produce separación inmediata. Separación. Podemos seguir estando, podemos seguir cantando, podemos seguir haciendo muchas cosas, pero nuestro interior ya no está, ya no oímos la voz en nuestro espíritu. ¿Dónde la oímos? A lejos, en el huerto. Y cuando oímos la voz de Dios, como que ¡ay! ¿Ah? Cuando estamos bien, por ejemplo, cuando éramos niños, 10 años atrás, y íbamos al colegio y nos sacábamos un 7. ¿Qué es lo que queríamos hacer cuando la mamá iba a recibir las notas o las calificaciones? Queríamos que la mamá llegara luego, ¿no es cierto? Y nosotros la esperábamos, ¿a dónde? En la entrada de la casa. Estábamos ahí en la entrada de la casa esperando, ¿no es cierto?, que llegaran. Pero ¿qué pasa cuando sabíamos que había anotaciones que no habíamos contado, que había notas que no habíamos dicho? ¿Dónde esperábamos a la mamá? ¿En la entrada de la casa? En el closet, escondido. Bueno, es lo que produce el pecado. Cuando nosotros estamos bien con Dios, el Señor lo esperamos en la puerta y entramos, ¿no es cierto?, por sus atrios con acción de gracias. Pero cuando estamos mal, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Y cuando Dios viene a hablarnos, entonces nosotros estamos lejos. ¿Qué produjo la separación de esos dedos? El pecado. El pecado. El pecado, ¿no es cierto?, puso eso que está allí. Ahora, el pecado nos separa. Pero fíjense que según lo que dice Miguel Ángel, ahora vamos a la iglesia de Miguel Ángel, no. Basado en lo que nos dice también la palabra, el problema no era la distancia. ¿Sabe cuál era el problema? Era el dedo recogido del hombre. Porque bastaba que simplemente el hombre hiciera y otra vez había contacto. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia, que siempre está esperando, ¿no es cierto?, que el hombre tome esa decisión y esa determinación. Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Venid cuándo? Luego. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras dicen, mire, ¿qué pecado hiciste? Este pecado, oh, es un color negro, café, marrón, amarillo, verde. Colóquele el color que usted quiera al pecado. ¿Habrá algún problema para que el Señor borre ese pecado? ¿Habrá algún pecado que el Señor no pueda limpiar? ¿Habrá algún pecado que el Señor no pueda borrar? Dice, si tu pecado fuera rojo, si tu pecado fuera verde, si tu pecado fuera amarillo, el título y el nombre que usted quiera, póngaselo al pecado. ¿Dios puede borrar cualquier pecado? Dice, el purificador, ¿cómo se llama lo que venden para quitamanchas? ¿Ah? Hablemos del quitamancha. El cloro. ¿Ya? ¿Ah? El Vanish, eso. Ahí nos ponemos con auspiciadores extranjeros. El Vanish, ¿no es cierto?, que se usa, limpia toda mancha, quita toda mancha. Y nosotros sabemos que hay un limpiador de manchas que está ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, ¿ah? Que quita y es mejor que el Vanish, que el cloro, que todo eso. 1 de Juan 1:7, ¿qué nos dice? Nos habla acerca del mejor limpiador. Dice la segunda parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? De rojo, limpia rojo, pecado negro, pecado café, pecado amarillo, pecado... Nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo es mejor que el Vanish. ¿Ah? Es mejor que el Vanish. Pero sabe que hay un problema. Ese Vanish, ¿ah?, no se va a vender casa por casa, ni tiene delivery. Ni uno puede llamar y dice, mándeme un litro de Vanish. No, es uno el que tiene que ir a comprar. Es uno el que tiene que hacer esto y levantar el dedo. Es uno el que tiene que hacer este ejercicio y trabajar. ¿Sabe que tanto nos cuesta mover los dedos? Somos tan flojos muchas veces. Y preferimos estar llenos de mancha y no levantarnos e ir, ¿no es cierto?, a donde está el Vanish fluyendo todos los días, todas las noches. Y dice, para limpiarnos de todos nuestros pecados. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué el Señor no nos limpia, no nos perdona? Porque depende de nosotros. Recuerden que ya el Señor ya hizo lo más. Él trajo, como se ve en ese dibujo, las nubes, los ángeles, viajó no sé cuántos años luz para llegar. Y llegó aquí y se detuvo. ¿Sabe por qué el Señor viene y viaja tanto cuando envía a su Hijo? Decimos, nosotros envió a su Hijo. Pero lo envió, imagínense, los más viejos cuando vimos Superman, ¿se acuerdan cuando llegaba Superman a la Tierra? Cuando el papá lo enviaba. Y viaja, ¿no es cierto?, atravesando galaxias, planetas, sistemas solares. Y llegó. ¿Y sabe por qué el Señor vino y viajó tanto? Por amor. Pero viaja y se detiene a 1 metro de nosotros. Porque uno podría decir, bueno, ya que viajó tanto, que haga toda la pega. Po. Pero no, él viene, viaja por amor, pero se detiene, ¿saben por qué? Por respeto. ¿Sabe usted que el Señor nos respeta a nosotros? Él nos respeta. Él viaja tanto y hace todo el esfuerzo y pagó todo lo que tenía que pagar por amor, pero ahora queda aquí y se detiene. Por eso nos dice, Apocalipsis nos dice, el Señor no está aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y uno podría decir, bueno, pero si el Señor traspasó los cielos y la tierra, hizo todo lo que tenía que hacer, ¿por qué no viene y bota de una patada a la puerta y entra si ya está aquí? Ya, pues, si ya llegamos acá. Pero Él se para allí, ¿sabe por qué? Por respeto. Dios, por amor, hace todo lo que tiene que hacer. Pero luego, por respeto, espera que nosotros hagamos simplemente esto. Por lo tanto, el problema en realidad que sufre el ser humano no es el pecado. Porque para Dios no hay ningún obstáculo para limpiar pecados. Cualquiera sea el pecado, el Señor los limpia. El gran problema es que el hombre no es capaz simplemente de hacer esto.
no es capaz de acortar la distancia. ¿Ah? Y me gustaba lo que decía la pastora cuando muchas veces la gente dice, usted que está más cerca de Dios. Bueno, no es que estemos más cerca de Dios, es que algunos simplemente hicimos esto. Y hemos trabajado y nos esforzamos para hacer esto. Pero hay otros que están allí, ¿no es cierto?, como Adán echado, así, esperando que Dios haga todo. Y recuerden, Dios hace lo más por amor, pero por respeto se detiene y espera que nosotros también podamos hacer nuestra parte. No sé si hasta aquí me explico. Uno, cuando mira las Escrituras, tal vez podamos ver, ¿no es cierto?, hay muchos casos que nos grafican esto, pero vamos a graficarlo, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo. Fíjense que el hijo pródigo un día toma una decisión, ¿no? Hijo de un gran hacendado, muy riquísimo, con muchos criados, con muchos animales, tenía todo. Y un día llevado, ¿no es cierto?, tal vez por su inmadurez, por la edad, por la adolescencia, porque era el menor, dice, le pidió al padre la parte de los bienes, de la herencia que le correspondía. Y le dijo, me quiero, ¿no es cierto?, que me des mi parte y me voy a ir. ¿Y qué es lo que hace? El hombre se va. Fíjense que la tendencia del hombre, ¿cuál es siempre? Alejarse de Dios, generar una distancia. El dedo de Dios siempre va a estar así, extendido. Pero la tendencia del hombre siempre es bajar el dedo en vez de subirlo. Por lo tanto, dice que tomó sus cosas, ¿no es cierto? Y nosotros conocemos la historia. Llegó a una provincia, dice, a una provincia, a ver quién ha leído la Biblia, y le da un calificativo a la provincia. ¿Cuál era? Se fue a vivir a una provincia apartada. El hombre siempre, cuando dice ahí apartada, es porque se fue y se apartó de Dios. Siempre nosotros queremos vivir vida, ¿no es cierto?, independientes de Dios. Se fue a vivir en una provincia apartada y estando allí, dice, comenzó a vivir perdidamente. Tenía muchos amigos, tenía muchas mujeres, se daba a los festines cuando llegaba a un restaurante, ¿no es cierto? Ahí le ponían y lo atendían y lo recibían. Y yo pago y la gente estaba allí y le hacían barra y se iba a jugar y se iba a hacer muchas cosas y siempre estaba rodeado y era el más popular hasta que se le acabó la plata. ¿Han escuchado esa historia alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez a usted? ¿Ah? Y dice que este joven, ¿no es cierto?, en un momento a otro, después de tener todo y tanto, y de ser el más popular y ser el alma de la fiesta y ser el amigo más simpático y al que todos le caían bien, de repente se dio cuenta que quedaba sin nada. Se comenzó a mirar los bolsillos, no tenía, comenzó, yo imagino, a tocar muchas puertas y muchos allí no abrían. Mandó muchos mensajes por WhatsApp y no recibía mensajes o se lo dejaban en vista nomás. ¿Ah? Y ahí aparecían los dos tickets azules, ¿no es cierto? Y no tenía respuesta. Por lo tanto, en un momento él se dio cuenta que ya no tenía a quién acudir. ¿Qué es lo que debería haber hecho este hombre en ese momento? Que estaba viviendo en una provincia apartada. Tendría que haber acortado la distancia. Porque dice que por otro lado el padre todos los días se sentaba allí sobre el terrado a mirar a su hijo. ¿Y se ha preguntado usted alguna vez por qué el padre, siendo padre, teniendo tanta plata, teniendo tantas cosas, no se bajó un día, por último él por orgullo, ya yo no voy, pero voy a mandar a uno de mis tantos miles de criados? Vayan y tomen aquí, llévenle, ¿no es cierto?, un chanchito, una manzanita, llévenle aquí a mi hijo, vayan a buscarlo y llévenle comidita, porque el niño debe estar pasándolo mal. Tal vez alguna mamá o algún papá haría eso, porque mal que mal es mi hijo. Pero fíjense que el Señor siempre muestra a través de toda la Escritura la misma regla. El Señor por amor hace lo que tiene que hacer, pero por respeto detiene el dedo. Por lo tanto, Él nunca va, Él nunca se mueve, porque el Señor, el Padre, respeta nuestras decisiones.
Él nos respeta. A veces nosotros nos dolemos, nos decimos, pucha, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué no está? El Señor respeta. Ok, hijo pródigo, ¿te quieres ir? Anda. Yo puedo mandar, ¿no es cierto? Podría mandarte envíos todos los días, podría mandarte deliveries todos los días con comida del Subway. Podría todos los días mandarte unas comiditas, pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque tú tomaste una decisión. Y mi dedo está siempre aquí, pero está aquí. El que tiene ahora que tomar la decisión y levantar el dedo, eres tú. Por lo tanto, dice que el joven yo creo que empezó a buscar trabajo, yo creo que empezó, ¿no es cierto?, a mirar, a tocar puertas, a mandar currículos, pero no estaba nadie, todos se habían desaparecido, ya no habían amigos, no habían mujeres, y sus ropas empezaron también a ensuciar, y sus zapatos a desgastar, hasta que un día hizo lo único que podía hacer, fue a pedir trabajo a un hombre que tenía chanchos. Y le dice, y eso era un trabajo indigno para un judío, era lo peor que podía hacer. Era lo más humillante que podía hacer, pero la necesidad y el hambre, todo lo puede. Y a veces el Señor también permite que pasemos necesidad y hambre para que nosotros podamos comenzar a transformar y a cambiar nuestro carácter. Y ese mismo que antes decían, yo pago otra ronda más, ahora no tenía nada que hacer y dice que comenzó a trabajar y tenía tanta hambre que aun cuando los cerdos les daban las algarrobas, que era comida para cerdo, es como que ahora nosotros miremos, ¿no es cierto?, el Master Dog o la comida de perro que usted tenga y dice, y le daban comida a los perros y tengo tanta hambre que lo que quiero es, pero los perros están y no me dejan sacar. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Había aquí un problema. El problema no era la situación económica, no era la desobediencia, no era lo que estaba pasando, no era la vivencia, ni siquiera la culpa la tenían los amigos o las mujeres que estuvieron con él y que después le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te quiero, cuando estaba sin plata. ¿Sabe cuál era el problema? Era la separación que había entre su padre y él. Y dice la palabra del Señor que en un momento él estaba sentado y gracias a Dios ocurre algo que no a todos le ocurre. Tuvo un momento de lucidez. Porque la gran mayoría trata de rebuscárselas como pueda. Y trata de pelear como pueda. Y dice, bueno, ya estoy aquí, tengo que trabajar y hora extra y más, y pinchar acá y pasar para acá y pasar acá. ¿Y eso qué es lo que está produciendo? Que el tiempo pase y se produzca más lejanía. Y estoy aquí y ¿saben qué? Pucha, tengo necesidades y Dios me entenderá, tendré que robar nomás, pues. Y comenzamos a hacer y arreglar las cosas a nuestra manera. ¿Qué es lo que generalmente hacen las personas? ¿Cuándo? Cuando se han separado, ¿no es cierto?, de Dios. Pero ¿qué es lo que hace este joven? Dice, me levantaré, estoy puro tonteando aquí. Estoy puro leseando nomás. Dice, no nos dice la Biblia cuánto tiempo pasó, tal vez pasaron años, no nos dice, meses, no sé. Pero dice, él toma una decisión y dice, me levantaré e iré donde mi padre. Fíjense que él no dice, me levantaré e iré donde mis amigos ahora a pedirle, ya, pues, denme algún trabajito, ayúdenme. O no se fue a humillar con los hombres, a decirle, mira, yo me porté bien con usted, porque a veces también perdemos tiempo en eso. Y pasa el tiempo y nos amargamos y nos decepcionamos y nos angustiamos y nos venimos abajo. Tampoco dijo, mi papá, y eso que mi papá es cristiano, pues. Y eso que mi papá es bueno, mira, no me ha mandado ningún. Tampoco le echó la culpa ni al papá, ni le echó la culpa al hermano, ni le echó la culpa a los criados, a nadie. Bien hombrecito, él dijo, yo estoy aquí porque yo quiero estar. Pero este problema tiene solamente una solución. ¿Saben cuál es la solución? Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Eso era todo. ¿Por qué pasaba hambre? ¿Por qué se sentía solo? ¿Por qué se sentía sucio? ¿Por qué se sentía cochino? ¿Por qué se sentía inmundo? ¿Por qué su autoestima estaba por los suelos?
porque había creado una brecha entre la casa del Padre y él. ¿Cómo se soluciona cuando él dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre? Dice que él comienza a caminar y cuando el Padre lo vio de lejos, dice que le abrió los brazos. Y el Hijo llegó y lo abrazó y se solucionó. ¿Costó que se solucionara el problema? El Señor dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos, si fueran negros, por el problema del pecado que ustedes cometieron, no se preocupen. Eso para mí no es problema. Miren, él tenía hambre. ¿Ese era un problema? ¿Tener hambre es un problema? Para muchos de nosotros sí, pero para Dios no. ¿Sabe por qué? Porque el hijo llegó con hambre. Recuérdense que no comía, quería comerse esa comida de los cerdos. Y llega y el padre lo primero que le dice, maten el becerro más gordo. ¿Con eso qué pasó? Se solucionó el hambre. Sus vestidos estaban sucios, hediondos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el padre? Le dice, traigan vestido nuevo. ¿Tener ropa era problema para Dios? Para Dios darte comida, en otras palabras, para Dios alimentarte, ¿es algún problema para Dios proveerte? Y uno dice, pero es que tengo el problema, no tengo qué comer. Mentira, porque eso para Dios no es un problema. Nosotros lo convertimos en problema. ¿Cuándo? Cuando nos alejamos de Dios y tratamos de resolver con nuestras fuerzas esas cosas. Es que no tengo qué vestir, no tengo ropa que ponerme. ¿Es un problema para Dios proveer? Si Él dice, mira, los lirios del valle yo los visto y ni Salomón se vistió mejor que esto. ¿Es problema para Dios proveerte el vestuario? Sí, allá en el desierto dice que el Señor permitió que los vestidos no se envejecieran, que los zapatos no se echaran a perder. ¿Es problema para Dios? No. ¿Para quién es un problema el afán? Nosotros porque estamos con el dedo así. Y dice, hey tú, tráigale el vestido nuevo. ¿Y tampoco tienes zapato? También, calzado nuevo para el regalón. Y luego, ¿qué le dice? Un anillo. ¿Saben ustedes que un anillo en esos tiempos no solamente significaba para ponérselo al dedo y andarlo luciendo? El anillo significaba una tarjeta de crédito como la que tenemos hoy día nosotros. Porque con un anillo, cuando el padre le daba un anillo, ¿no es cierto? Recuerden que los reyes, cuando firmaban un edicto, ¿cómo lo hacían? Con su anillo. Entonces, en una tabletilla de arcilla, venían, ¿no es cierto?, y ponían allí la marca con el anillo, con el símbolo, ¿no es cierto?, de la casa, y eso significaba, aquí hay plata. Por lo tanto, sellar, ¿no es cierto?, con el anillo algo, cuando el padre le entrega el anillo, lo que le está diciendo, mira, aquí tienes una Mastercard con cuenta ilimitada. Y le entrega un respaldo económico. Eso es. Un respaldo económico. Aquí tienes, ¿no es cierto? Anda a comprar lo que tú quieras si te falta algo. Por lo tanto, el hambre para Dios es un problema. El vestuario. La plata. No. Tenías problemas de plata. Ok, aquí tienes un anillo, listo. Aquí está todo. Te sentías solo, te sentías que estaba triste, que nadie te quería. ¿Qué es lo que hace el padre? Hagamos una fiesta. Y le hace una fiesta al hijo. Cuando hay problemas de relaciones, ¿es un problema? No. En realidad no, es que no me quieren, es que no me aceptan, es que nadie me mira, es que el problema no está allá. ¿Sabe dónde está el problema? Acá. Porque nosotros no hemos sido capaces simplemente de hacer esto, de pararnos e ir a la casa del Padre. Porque para el Padre, cualquiera de tus problemas no es problema. Yo te pregunto, ¿quién tiene ahora algún problema? ¿Tienes un problema? Bueno, sin saber cuál es tu problema, ese problema no es problema. El problema es que te quiero. No, esa es otra canción. El problema no es problema. El problema, ¿sabe cuál es? La distancia en la cual tú te encuentras en este momento del Padre. Eso es. Ese es el problema. Es cuán lejos tú estás, porque mientras Él está acá, Dios por respeto se para y no hace nada. Y Él está mirando, y Él está esperando. Y este otro acá peleando, que no tiene que comer, que no tiene que vestir, que no tiene que pagar, que no tiene que hacer, que se siente solo, que nadie lo ayuda. Y allí está con problemas. Pero eso no es problema,
Porque la solución a ese problema está toda acá. Y en un minuto, el mismo que cambia y perdona cualquier tipo de pecado, también es el mismo que provee y suple. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Estirar el dedito. Porque por respeto Dios no va a venir a tomarte ni a agarrarte, sino que es uno el que tiene que tomar la decisión, tomar la determinación. Hacer, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 15, versículo 5? Nos da un ultimátum para que a nosotros nos quede claro. El joven rico se fue a vivir, ¿no es cierto?, una provincia apartada, pero el Señor nos recuerda después en su palabra y nos dice algo muy claro. Separado de mí, nada puedes hacer. Separado de mí, nada puedes hacer. Si tú piensas que yéndote a una provincia apartada van a pasar cosas, déjame decirte que el dedo del Señor siempre estará estirado. Pero ¿qué necesitas tú hacer para que ese problema que tú crees que es problema, pero que en realidad no es problema? Porque ni el pecado para Dios es problema. ¿Sabes cuál es el problema? Es dónde tú estás. ¿Cuán lejos estás? Y la única solución, desgraciadamente, y esto es para los hermanos, ¿no es cierto?, que tal vez nos escuchen, nos estén escuchando, es la comodidad. Es decir, es que usted está más cerca del Señor. Claro, ¿sabe por qué está más cerca del Señor? Porque usted vino y dio y tomó una decisión. Y tan cerquita, cerquita tampoco estamos. Pero estamos más cerca que ellos, que siguen luchando, que siguen peleando, que siguen batallando, pero es porque no se han tomado, ¿no es cierto?, el trabajo ni el esfuerzo de decir, me voy a acercar a Dios. Y su palabra es clara. Y dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo pienso que cuando el padre, ¿no es cierto?, abraza al hijo, lo único que le dijo o lo pensó, separado de mí, nada puedes hacer. ¿Y saben qué, hermanos? Efectivamente, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que el diablo conoce esto. Y el diablo trabaja para esto. ¿Sabe para qué trabaja el diablo? No es para que nosotros pequemos, no es para que nosotros no, porque él sabe que cualquier cosa de esa, nosotros vamos, confesamos nuestros pecados y él es fiel y justo para limpiarnos con el vanish y nos limpia de todo nuestro pecado. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros vamos. Porque si no, no existirían pecadores. El Señor iría casa por casa visitando. Vanish, Vanish, aquí llegó el Vanish, que era... éntreme por favor 3 tarritos. Y ninguno diría, éntreme, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, por último levántate del sillón y abre la puerta, yo entro. ¿Por qué? Porque Él hace un viaje por amor, pero se detiene por respeto. Él dice, yo llego hasta aquí. Mira, yo tengo todo por lo que tú necesitas, lo tengo acá. Está todo aquí, pero por respeto a ti, que es lo que ese dedo, incluso los estudiosos a ese dedo ahí de Adán le han llamado, este es el dedo del libre albedrío. Tú eres el que decide. Porque yo podría estirar la mano y agarrarte el dedo, pero Dios respeta tu decisión, respeta tu decisión, respeta nuestra decisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El diablo sabe. Y el diablo lo único que quiere, y es lo que yo también quiero que hoy día nosotros podamos aprender, la única cosa que a él le funciona, ¿sabe lo que es? Y es muy simple el trabajo del diablo. Y el diablo es diablo. Y más sabe el diablo por diablo. ¿Sabe qué es lo que le funciona? Separarnos de Dios. Porque sabe que estando apartados de Dios, que separándonos de Dios, que cada día, en vez de ir hacia Dios, vayamos en contra de Dios, nosotros vamos a estar tranquilos aquí con Él, o Él va a estar tranquilo con nosotros. Miren, ¿cuándo salen los mejores carretes? ¿Qué día? Sábado en la noche. ¿Qué hay el otro día? Iglesia. ¿Cuándo son los mejores paseos? Domingo. ¿Cuándo son, no es cierto, los mejores partidos de fútbol? ¿Cuándo son las mejores cicletadas? Mire,
¿Cuándo, no es cierto, el colectivo puede cobrar más caro? Mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe? El diablo no nos quiere llevar ni a un motel, ni a un prostíbulo, no. El diablo sabe que separándonos de Dios, nosotros vamos a ser agarrados fácilmente. Y el día en que nosotros, se fija cuando dice, pucha, mientras más busco de Dios, más problemas tengo. Bueno, ¿cuál es el objetivo del diablo? Y esta cuestión le ha funcionado desde el principio hasta el final. Es que nosotros no busquemos de Dios. Si eso es. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero yo les digo, en los tiempos que vivimos hoy día, la iglesia, el culto, el congregarse el día domingo, que ya nos contamos acá una vez, es la única instancia para muchos de adorar al Señor, de buscar de Dios, de acercarnos un poquito más al Señor. Tal vez antes habían otros tiempos donde las personas, yo sé que buscaban, oraban, leían la Biblia porque no tenían ni Netflix ni TikTok. Pero hoy día vivimos tiempos donde yo les pregunto, y si no me respondan, voy a mirar para acá. ¿Cuántas veces al día, martes, miércoles, jueves, usted ora? ¿Cuántas veces al día usted viene, se para, ¿no es cierto?, y empieza ahí a adorar al Señor? ¿Cuántas veces al día usted tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Cuántas veces al día lo hace? ¿Cuántas veces los hijos, nuestros hijos, los niños, ¿no es cierto?, de 14, 15, 16, 18, 20 años, 22 años, 20, no sé, ellos usted los ve leyendo la Biblia, buscando del Señor, orando, adorando? ¿Cuántas veces? ¿Cómo están siempre nuestros hijos? ¿Cómo están siempre nosotros mismos? El otro día salía, ¿no es cierto?, una conversación y uno gasta como 2 horas en el baño viendo TikTok. Uno se sienta en el baño, te lleva un condorito por último para leer, pero hoy día, video, 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 video. Buscamos de Dios en la casa la verdad. Los hijos, los adolescentes buscan de Dios en la casa la verdad. Oran, tienen tiempo, ¿no es cierto? Usted los ve, voy a orar 2 minutos, 5 minutos. No, la mayoría. Nosotros tampoco. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia en el siglo XXI, año 2023, con los tiempos peligrosos que vivimos, yo creo que la iglesia ha sido puesta, ¿no es cierto? Y allí, por ejemplo, los jóvenes que se reúnen los días, el sábado, la oración, mal, bien, el culto que hagamos acá, mal, bien, pero es la única instancia. Tal vez no vamos a aprender, tal vez no vamos a salir muy santos, tal vez no vamos. Pero ¿saben qué? Es la única instancia donde nosotros decimos, ¿saben qué? Me voy a levantar, voy a hacer el sacrificio, voy a pescar a mi hijo, lo voy a mandar a la iglesia, voy a pescar, me voy a ir aunque no tenga ganas, tengo frío, voy a ir donde por último un poquito vencemos la carne y nos acercamos a Dios. Porque el diablo lo que hace todo el día y todos los días y todas las noches es alejarnos de Dios, es apartarnos de Dios. Eso es lo que funciona. Por lo tanto, el problema no es el pecado, el problema no es la necesidad, el problema no es la falta de trabajo, el problema no es que tenga que pagar la cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros en vez de acercarnos al Señor, nos separamos neciamente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, separado de mí, nada pueden hacer. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Igual puedo hacer algo. ¿Hasta qué? Hasta que algo malo nos pasa. Hasta que el doctor, ¿no es cierto?, nos llama después de un examen. ¿Y qué es lo que nos dice? Tiene cáncer. Es que le predico ya primero. Vienen todos los problemas, ¿no es cierto?, todas las situaciones que suceden. Y vienen cosas a nuestra vida. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? ¿El ladrón bueno? No sé si el ladrón es bueno, pero siempre se conoce como el ladrón bueno. Este entraba a robar, ¿no es cierto? Decía, yo soy bueno, vengo a robar. No. El ladrón bueno dice que, ¿se acuerdan la historia? Estaba parado al lado de Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés, ¿no es cierto?, en tu reino. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué aprendemos de esto?
En primer lugar, que la única persona que estamos seguros que va a estar en el cielo, después de Jesús, es el ladrón. A veces hay personas que nosotros pensamos que van a estar allí en los primeros lugares y no va a figurar ni en las listas. Y hay otros que creemos que está ardiendo en el infierno y va a ser de los que va a estar ahí recibiéndonos en la puerta. Nosotros no tenemos idea, pero si de algo estamos seguros, que por lo menos uno ya está allá. Y ese sí podemos hacer ahí la apuesta y no nos equivocamos. Él ya está allá. Pero en segundo lugar, aprendemos también, y yo les pregunto sinceramente, si el ladrón, que después de robar muchas casas y que arrancó muchas veces de los carabineros, ¿no es cierto? Ahí, y se escondía detrás de los camellos y les ganaba porque corría más fuerte, ese ladrón que tuvo la mala suerte que un día lo agarraran, ese ladrón en otros tiempos hubiera ido donde Jesús, hubiera ido a la cruz cuando Jesús lo tenía crucificado y hubiera dicho, Señor, acuérdate de mí. No. ¿Sabe qué? Ese ladrón, ¿sabe por qué se salvó? Porque las circunstancias, la gracia de Dios, la misericordia del Señor lo pusieron justo donde tenía que estar, en el momento en que tenía que estar. Porque piensen, lo crucifican el día antes, ¿se salva? Lo crucifican el día después, ¿se salva? Lo crucifican 1 kilómetro más allá, ¿se salva? Tuvo la fortuna de ser crucificado justo al lado de Jesús. Y él aprovechó la ocasión para acercarse, para tender un puente. Pero ¿qué pasaba con el otro que estaba acá? Tuvo la misma oportunidad, la misma distancia, pero en vez de ir para allá, ya, pues, bájame, pues, mira, si eres de verdad, sáname, pues, si eres de verdad, ayúdame, pues, si eres de verdad, porque a ver si Dios existe. Y se comenzó a generar. ¿Y ustedes creen que Jesús dijo, hoy la depresión está llegando porque no cree en mí? ¿O está dudando de mi poder y miren, voy a tener que hacer un milagro para que crea? No. El hombre que pone distancia, la mujer que pone distancia con Dios, es quien pierde. Pero el que se acerca, ahora, tenía el ladrón acá que había sido muy malo, por algo lo crucificaron. ¿Para Jesús fue problema perdonarle los pecados? ¿Se demoró? No, porque el pecado no es un problema. Entonces, no, es que yo estoy tan mal, no, es que cuando yo esté bien y cambie, voy a ir al Señor. Es que si Dios supiera mi vida, ustedes supieran, para Dios eso no es problema. Cuando alguien le diga a usted eso, dígale lo mismo, repítalo, si esta es la idea de la predicación. Usted diga, para Dios eso no es problema, el problema es la distancia que tú pones con Dios. Eso es el problema, porque si tú decides ir, se acaba el problema. Cualquiera haya sido tu pecado. Por lo tanto dice que este hombre viene, ¿no es cierto? Y fue perdonado al momento. Fue perdonado. Miren, si este hombre hubiera ido cuando fue al juicio, yo creo que estaba la familia, los hijos, y estaban allí en el juicio, y el juez dice, culpable. Crucifixión. ¿Cómo se habrá sentido la familia? La esposa, los hijos, él mismo. Pero yo le pregunto, si el juez hubiera dicho, ya, le vamos a dar una oportunidad más, ¿se salva? ¿Sabe lo más probable? Otra vez vuelve a robar y en 2 o 3 asaltos más, un balazo y lo matan. ¿Saben qué? A veces el Señor también trabaja así. Por eso el Señor sabe y nos conoce y dice, mira, yo te tengo acá y no te voy a soltar. Porque sé que si te doy un poquito, te vaya a arrancar y vaya a perder. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, versículo 8? Santiago 4, 8. Ya vamos a terminar, ¿ah? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, el éxito de una predicación es que los que escuchan la predicación después la prediquen afuera.
Díganle a la gente de afuera, es que tengo tantos problemas. Para Dios eso no es problema. Ninguno de tus problemas. ¿Cuál es tu problema más grande? No, es que mira, este es mi problema más grande. Eso no es problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no te acercas a Dios. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios viaja por amor, pero se detiene porque no respeta. Así lo hace el Señor. Judas con Pedro. Los dos pecaron, ¿o no? Miren, fíjense que nosotros conocemos la historia. Y yo les pregunto, ¿quién pecó más, Judas o Pedro? Pero la verdad, pelemos. ¿Qué es mejor, que te vendan o te nieguen? Que te delaten. ¿Quién fue? O que te nieguen, digan, no, yo no te conozco, no te he visto, no sé qué hay. Mire, muchos creen, yo también, que si miramos y sopesamos los dos tipos de pecados, el de Pedro es peor que el de Judas. ¿Sabe por qué? Porque eran más cercanos. Mire, cuando Jesús va a hacer milagro, va a sanar, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿sabe quién estaba allí? Pedro. Judas no estaba. Siempre Jesús invitaba a tres de sus más cercanos, Pedro, Juan y Jacob. Y yo creo que eso igual genera un poco de envidia, ¿no es cierto? ¡ay, Pedro! ¿Ah? Cuando está la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, uno de los hechos más maravillosos que existe en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿sabe quién estaba allí? Pedro, Juan y Jacobo. Eran los tres que andaban con Jesús para todos lados. Siempre había favoritos del pastor. ¿Ah? Andaban allí para todos lados. ¿Y qué pasa con el resto? Dice que había, yo creo, no dice la Biblia, ¿ah? Pero hay como... Y más encima dice que cuando Judas va y entrega a su maestro, dice que lo entregó y lo vendió. O sea, por último, ganaba algo con esto. Pero Pedro lo hizo gratis. Este por lo menos ganaba plata. Ya, por el último uno puede decir, ya, pucha, por lo menos le di el riñón y ganó algo. Ya, por último valió la pena, pero este otro, gratis. Y no una vez, tres veces. Lo negó, lo maldijo y lo insultó. Las tres veces. Y más encima, Jesús le había dicho esto va a pasar. Y él a sabienda, por lo tanto, yo creo que si miramos así, yo tenía más confianza contigo, Pedro como que falló más. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que hace Judas cuando se da cuenta que había cometido, ¿no es cierto?, un error? Más encima. Dice que él pesca las monedas y va ¿dónde quién? Donde los sacerdotes. ¿Dónde tenía que haber ido? Donde Jesús. ¿Con quién quiso arreglar él el problema? Con las personas. Y vienen y las personas son crueles. Y le dicen, no, esto ya está. Y dice que tomando las monedas, ¿no es cierto?, se las quiso devolver a los sacerdotes y los sacerdotes no se las recibieron. Ahí, ¿qué tendría que haber hecho Judas? Ir donde Jesús. Con todo lo que hemos visto, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Si tus pecados fueran blancos, si tus pecados fueran negros, si tus pecados fueran rojos, no importa, el problema no era el pecado. No era que ¿sabes cuál era el problema? Que Judas, en vez de acercarse a Dios, se comenzó a alejar más y corrió en dirección contraria más y más y más y más, hasta que llegó a un árbol y se ahorcó. Y cuando alguien está lejos de Dios, todo le sale mal. No le quisieron devolver la plata, se subió a un árbol y dijo, justo el árbol que se va a quebrar. Ni para ahorcarse tuvo suerte. Hasta en eso falló, porque dice que cayó y se reventó. Hermanos, cuando nosotros andamos lejos de Dios, como Jonás, y en vez de acercarnos nos alejamos más, todo empieza a irnos mal.
Y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué no me ayuda? Señor, ¿por qué no me ayuda? Señor, ¿por qué acá? ¿Sabe que el Señor lo que está haciendo? Separa por respeto. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que el que está con problemas y el que está lejos decida, como el hijo pródigo, venir a Él. Antes no lo va a hacer. Por lo tanto, esto opera así y funciona así. Así que a veces nosotros pretendemos ser más papistas que el Papa, como decía un amigo, mejores que el Papa, como alguien decía, ¿no? Es un chiste católico. Y nosotros no podemos ser mejores que Dios. Dios obra así. Señor, pero ¿por qué no lo ayudas? ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la respuesta? Dios vino y puso su dedo, pero ¿qué está esperando? Que el que está aquí levante el dedo. Ay, pero es que usted lo escucha más Dios. No, a ti te escucha igual. Haz lo mismo. Tienes que hacer esto. Tienes que levantar el dedo, porque si no lo haces, si no pones de tu parte, si no vas a la iglesia, si no buscas del Señor, si no oras, si no cantas. Miren, no es que a mis hijos yo los guardo y si no los traigo a la iglesia, ¿sabe lo que va a pasar? Yo les digo, hay una generación que se va a perder completamente con todo lo que está pasando. Pasamos tantas horas los niños en los colegios, antivalores, en una cultura antivalores. Veíamos el Festival de Viña. ¿Quién vio el Festival de Viña? Deberían estar leyendo la Biblia mejor. ¿Quién estuvo allí, no es cierto? Escucharon todo antival, todo. Marcianeques bailando y eso son lo que, las modas de nuestros niños, lo que están viendo nuestros niños. Eso es lo que les espera. Y sabe que hoy día no hay diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Y tienen 2 horas a la semana para traerlos a la iglesia y no los traen. Ni un poquito, por último, un milímetro que se acerquen al Señor por un momento. Por eso el Señor dice, no impidáis a los niños venir a mí. Y no es que uno no le dé permiso, sino que uno no les quita. Y los niños muchas veces quieren. Pero son los padres los que le quitan, le prohíben. No, es que te vamos para allá, que hagamos esto, que tengamos esto. Y que no, mejor acá. ¿Qué? Hermanos, cuidado. Nosotros somos responsables también de acercar a otros, de traer a otros. Porque el problema, insisto, el problema no son los problemas. Porque para Dios eso no es problema. El problema es, ¿qué cosa? La distancia. ¿Sabe que cuando Judas se crucifica, se ahorca, Jesús resucitó y dice que Jesús fue, Juan capítulo 21 sale esto, dice que Jesús fue a la playa donde estaban los pescadores, porque Pedro, Juan y otros discípulos más habían dicho, ya esto duró hasta aquí, volvemos a nuestro trabajo. Y se habían ido otra vez a pescar y dice que esa noche no pescaron nada. Y en ese momento cuando estaban allí, alguien llega a la orilla de la playa y le dice, ¡hey! Les tengo desayuno listo, ¿no es cierto? Y le dice, echen la red a la derecha de la playa a donde estaban ellos pescando. Y dice que echaron la red y sacaron una gran cantidad de peces. Esta es una segunda vez que pasa ese milagro. Y Pedro le dice a Juan, oye, ¿ese quién es? Y Juan le dice, ese es el maestro. Y en ese momento Pedro recuerda que andaba mal, porque Pedro podría haber dicho, nos pilló. Y se podría haber tirado para zambullirse, para esconderse, ¿no es cierto? Como Adán. Pero ¿sabe lo que hace Pedro? Dice que se desesperó y dice, y se puso la ropa. Uno generalmente se saca la ropa para echarse al agua. Él dice que se puso la ropa, no hay que hacer, como que se... Y dice, y se tiró y empezó a nadar hacia Jesús. Y entendemos esto porque cuando después los discípulos llegan con la barca, Pedro ya estaba sentado con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro, ¿cómo estaba con Jesús? Mal, avergonzado. Pero sabe que cada brazada, ¿no es cierto?, que nadaba, lo iba acercando más a Jesús. Y así como 3 veces, ¿no es cierto?, lo había negado, insultado, injuriado. ¿Sabe lo que hace Jesús? 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Y le dice, pastorea mis ovejas. En otras palabras,
te perdono, te restituyo, tomemos desayuno. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Judas se alejó y Pedro se acercó. Y Dios trabaja así, siempre, siempre, siempre. Sigue funcionando así la cosa. Si nosotros en realidad no somos mejores que el más pecador. Yo no soy mejor que el Lucho Plátano. No somos mejores que el traficante más grande, no somos mejores. Somos pecadores y fallamos y pensamos mal y no somos mejores. ¿Cuál es la diferencia? Al menos que uno trata de acercarse. Y brazada y brazada y brazada, acercándose un poquito más. La vida cristiana se trata de eso. Que nosotros todos los días, todos los días, todos los días, nos acerquemos un poquito más y un poquito más al Señor. Todos los días nos vayamos acercando un poquito más al Señor. Caminando, nos cuesta, nos cuesta. A veces se hace difícil, a veces se hace difícil. Pero fíjense lo que dice Hebreos. Y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 4, 14 al 16. ¿Qué nos dice? Hebreos 4. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que hizo Dios? Traspasó, él hizo lo que tenía que hacer. Él llegó, viajó y llegó aquí. Y aquí se detuvo. A 1 metro tuyo, a algunos a 50 centímetros, pero ahí se paró. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice después? ¿Cuál es tu labor y cuál es mi labor? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él lo traspasó en cielo. ¿Por qué? Por amor. Se detuvo por respeto. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una decisión. O nos acercamos o nos alejamos. Si levantamos el dedo o lo mantenemos así. Si no lo hacemos, estaremos así por siempre. No hay problema para el Señor, cualquier problema que usted tenga. Lo único que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Es pégate a Jesús. Pégate a Jesús.